Muy bien, creo que vamos a empezar a medida que se van sumando todos a nuestra reunión. Hola, mi nombre es Glenn Pierce y soy vicepresidente médico de la Federación Mundial de Hemofilia. Es para mí un placer moderar hoy esta serie de seminarios web sobre toma de decisiones compartida. Esta es la parte 2, 12 de marzo. Ya hemos tenido la parte 1 hace 2 semanas y en la parte 1 tuvimos al doctor Stephen Pipe y a la doctora Barbara Conkle que nos hablaron de los productos tan disponibles en las distintas regiones del mundo. Y hablaron mucho acerca de los beneficios, de cuáles son los atributos, qué causa que funcionen, cuáles son los mecanismos de acción, comparando y contrastando los diversos productos de tratamiento disponibles. Todo esto para poder tomar decisiones compartidas para el tratamiento de la hemofilia. Hoy vamos a entrar en más detalle. Tanto Barbara como Steve van a hablar más en detalle de los productos y de los riesgos asociados con cada uno de ellos. Como con cualquier medicamento, siempre hay un beneficio y un riesgo, y es importante tener en cuenta ambos elementos al considerar no solo para la toma de decisiones informadas, sino también compartida de manera de poder hablar con los prestadores de salud, médicos, familias, para determinar cuál es la opción más sensata para cada uno de ustedes. No solo cuando se trata del propio tratamiento, sino también del cabildeo ante los gobiernos y otras organizaciones. Próxima, por favor. Esta es la agenda para el día de hoy. La doctora Conkle hablará de las terapias de factor de reemplazo. Stephen Pipe hablará de los tratamientos sin factor. Y luego tenemos a dos personas con hemofilia que hablarán desde su perspectiva de pacientes. El primero es Jay Conduros y lo voy a presentar ahora y luego pasaremos a la sesión. Jay tiene hemofilia B, vive en Canadá. Participó en un ensayo clínico para la terapia génica en el año 2016 y ha colaborado con la Federación Mundial de Hemofilia en la mesa redonda de terapia génica, creando videos educativos para los ensayos clínicos. En la actualidad, él tiene una panadería con su mujer en Kitchener, Ontario. Y el último orador será Garrett Hayes. Garrett es de los Estados Unidos, es estudiante de primer año de medicina, tiene 25 años, estudia en la Universidad de Texas y es exalumno del programa de liderazgo de los jóvenes de NBDF. Actualmente utiliza las carreras como herramienta para mostrar que las personas con hemofilia grave pueden tener una vida activa si lo desean. Estos son nuestros oradores. Ahora ya he presentado a Barbara y a Steve en otras ocasiones. Como algunos pueden haber estado presentes en la sesión anterior, vuelvo a contarles que Barbara Conkle es profesora de medicina en los Estados Unidos y a nivel internacional. Es, es muy activa en la comunidad de trastornos de la coagulación a nivel nacional e internacional. Es profesora de medicina de la Universidad de Washington en Seattle. Además, es miembro del Consejo de la Federación Mundial de Hemofilia y copreside el Consejo Asesor Científico del Registro de Terapias Génicas de la Federación Mundial de Hemofilia. Stephen Pipe es profesor de pediatría y especialista en el programa, y ha coordinado el programa de trastornos de la coagulación y hemofilia pediátrica y es director médico del Laboratorio Especial de Coagulación. Ambos trabajan también en el programa de ayuda humanitaria en distintos lugares del mundo. Ese programa ha continuado evolucionando durante los años y ellos han participado activamente. Ahora vamos a pasar a una encuesta. Les queremos preguntar al comienzo de esta sesión esta pregunta y volveremos a formularles la pregunta al final de la sesión. Usted es un hombre de 60 años con hemofilia A sin inhibidores y ha estado haciendo tratamiento a pedido con productos de vida media estándar durante toda su vida. En base a lo que sabe ahora, ¿qué tratamiento elegiría para usted? Las respuestas pueden ser
continuar con el tratamiento con vida media estándar o vida media prolongada pedido, profilaxis con vida media estándar o prolongada, profilaxis con vida media ultra prolongada como Altuvio, anticuerpos biespecíficos como Hemlibra, agente reequilibrante como Concizumab o terapia génica. Estas son las opciones. Aquí pueden responder en esta encuesta y luego comenzaremos. Muy bien, podemos empezar entonces. Próxima, por favor. Bárbara, tienes la palabra. Es un placer hablarles de nuevo. Esta vez vamos a hablar del el uso de productos de reemplazo para la hemofilia. Y vamos a hablar de cómo equilibrar los riesgos y los beneficios. Estos son mis conflictos de interés que tienen que ver con mi participación en estudios de investigación o el desarrollo de estudios para nuevos productos para los trastornos de la coagulación. Vamos a hablar de las cuestiones de seguridad y los temas que cubriré son las reacciones alérgicas, la transmisión viral, los inhibidores, el control de laboratorio y luego haremos algunos comentarios sobre cómo equilibrar estos elementos. Las reacciones alérgicas, en cuanto a los concentrados de factor 8, son mucho menos comunes que más comunes, perdón, que cuando teníamos concentrados menos puros. Pero podemos ver que con los productos recombinantes y derivados de plasma purificado todavía se ven estos casos. EUJAS tiene 32 casos de anafilaxis con datos de 99 centros de tratamiento de hemofilia en Europa. Ellos comenzaron a reunir datos en 2008 y tienen 32 casos de reacciones alérgicas severas y 17 de esos casos eran de concentrados de factor 8 y von Willebrand. Por naturaleza son menos puros que otros productos que utilizamos. Para los concentrados de factor 9, y vamos a hablar de esto más con inhibidores, se pueden dar reacciones alérgicas en personas que tienen inhibidores de factor 9, donde les falta gran parte del gen de factor 9. Además, esto puede estar asociado con síndromes nefróticos y además pueden tener una mala respuesta a la tolerancia inmune. Pasamos ahora a las enfermedades infecciosas. Los productos hemoderivados, como el crioprecipitado, el plasma o los glóbulos rojos, generalmente son productos en el plasma y en los crioprecipitados. Lo que se utiliza no son productos viralmente inactivados. Entonces, la seguridad de estos productos depende de las prácticas del país donde se proporcionan estos hemoderivados. Como pueden ver en la tabla en pantalla, acá se ve el riesgo de transmisión por donación, por unidad, en los países de altos ingresos, medios ingresos o bajos ingresos. En los de altos ingresos, el riesgo de contraer una de estas infecciones es muy bajo. Hace algunos años, cuando yo empecé a ejercer la medicina, hubiéramos dicho que era de cero, pero sabemos que sigue habiendo algún riesgo. Pero a medida que avanzamos hacia los países de bajos ingresos, nos encontramos con un riesgo de transmisión de 0,5 hasta 3% por donación. Cuando hablamos de una donación, el riesgo es poco, pero cuando hablamos de crioprecipitado para tratar la hemofilia A, donde administramos múltiples unidades o bolsas de crioprecipitados, el riesgo se convierte en algo muy real.
una bolsa proviene de la donación de una persona que ofrece de 80 a 100 unidades de factor 8. Si estamos dándole al paciente una dosis de 50 unidades por kilograma, para alguien que pesa 50 kilogramos estamos hablando de 2.500 unidades y por lo tanto tendremos de 25 a 30 exposiciones a donantes. Y si se trata de la mitad, será la mitad de exposición. Pero si tenemos un adolescente de 50 kilogramos que tiene un sangrado intracraneano y queremos tratar a ese paciente según las guías de la Federación para la práctica con baja dosis, les daremos una exposición a 100 donantes. Por lo tanto, el riesgo de infección, si el riesgo es de 1% por donación, el riesgo acumulado de 100 exposiciones es de 63%, por lo cual se convierte en un riesgo muy real. Este es un ejemplo no realista porque ningún país de bajos ingresos tendría esta cantidad de crioprecipitado, lo cual es cierto. Pero de todos modos, esto nos da una idea de que cuando tratamos a alguien con un trastorno de la coagulación, en general les damos más de una transfusión y por lo tanto tenemos que comprender bien cuál es el riesgo. Con los primeros concentrados de factor, los primeros que estuvieron disponibles, esta fue un avance increíble porque los pacientes podían recibir tratamiento en casa y tener una vida mucho más normal. Lamentablemente, estos concentrados se hacían a partir de pools de plasma donado de hasta 10.000 donantes o bien de sangre entera fraccionada de hasta 60.000 donantes. Y no había inactivación viral. Se trataba de un producto apenas purificado, entonces había transmisión de hepatitis, de HIV o VIH desde fines de los 70 hasta mediados de los 80. Y en los Estados Unidos, 60 a 70% de los pacientes con hemofilia severa resultaron afectados con VIH y casi todos resultaron afectados de hepatitis. Acá podemos ver el caso de Brian White en la revista People. Él tenía hemofilia y VIH y él y su familia actuaron mucho, hicieron mucho cabildeo, por eso se hicieron conocidos. Algunos pacientes tenían pools de donantes con baja tasa de infección por VIH, pero igual había alta tasa de infección por hepatitis. Los datos muestran entonces en este gráfico el eje Y es la proporción de VIH negativos, es decir, las personas era más probable que estuvieran infectadas con VIH si recibían concentrados de factor 8 que si recibían de factor 9. A la derecha pueden ver la intensidad del tratamiento. La transmisión de VIH era más probable que ocurriera cuando las personas recibían gran cantidad de concentrado de factor, pero con los métodos de inactivación y de detección se eliminó la transmisión de VIH por los concentrados. Y aquí en la parte inferior se puede ver que la transmisión bajó. Estos son datos de Estados Unidos. Llegó a cero a mediados de los años 80. En este gráfico se puede ver esa reducción en la transmisión de VIH y también de hepatitis B y hepatitis C. Se ve una reducción de la transmisión de todas ellas en un estudio realizado en los Estados Unidos en 6 estados, realizado por el CDC. Se pudo ver que la proporción infectada por VIH fue de cero a partir de 1984, con hepatitis C de cero a partir del 92 y por hepatitis B de cero a partir de 1993. En la hepatitis C no teníamos una prueba de hepatitis C hasta 1992. Por eso fue difícil eliminarla cuando no podíamos medirlo. EUJAS tiene, que es el sistema de vigilancia de Europa que mencioné antes, logró no tener transmisión de infecciones virales desde que recolectan datos en el año 2008. Por suerte ahora entonces a quienes resultaron infectados con hepatitis C, ahora se ha podido erradicar esto en virtualmente todas las personas
y hemos mejorado las terapias para la hepatitis B y además tenemos vacunas muy eficaces para prevenir la transmisión de hepatitis B. ¿Qué hacemos ahora entonces para asegurarnos de que no haya transmisión viral? Bueno, nos encontramos con guías reglamentarias y normas de la industria. Empezamos con los productos derivados del plasma, que son, primero tenemos una detección de los donantes y además se prueban los pools de plasma antes de la purificación. La purificación, como tenemos productos de alta pureza, la purificación elimina cierto nivel de virus y luego nos encontramos con cromatografía, que es un método de purificación que también elimina según el tipo. Y después tenemos tratamientos como calor seco, pasteurización, solvente detergente y la nanofiltración, que es una filtración muy delgada que puede filtrar los virus. Hay 4 productos derivados del plasma que cuentan con múltiples métodos. Un segundo, voy a tomar un trago de agua. Nos encontramos con algunos tratamientos térmicos que pueden matar parcialmente el VIH y los tratamientos iniciales con solvente detergente. Nos encontrábamos con 2 virus no envueltos. Aquí lo pueden ver, hepatitis A y parvovirus. Y algunos virus quedaban envueltos a partir del material huésped y esos ejemplos son VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y el solvente detergente es muy eficaz para matar a esos virus, para librarse de ellos, utilizando el detergente. Por lo tanto, los métodos tempranos son los que utilizan solvente detergente. No matarán a la hepatitis C y parvovirus y otros virus que no están envueltos. ¿Cómo hacemos entonces para ver cómo funciona? Aquí vemos los detalles que tal vez no son tan importantes, pero cuando vamos a desarrollar un centrado, hay varios pasos, por supuesto, para poder reducir el virus en sí y esencialmente para poder lograr que llegue a cero. Observamos acá en la parte superior, cuando tenemos el concentrado del factor von Willebrand, y el factor 8 atraviesa varios pasos. Primero la crioprecipitación, y aquí tenemos la pasteurización, como vemos aquí, liofilización, y toman estos virus, a veces el virus mismo, como el VIH, o a veces un virus que tiene las mismas características del virus que están tratando de deshacerse, del que están tratando de deshacerse. Parvovirus es un modelo, justamente el B19, y ven de qué manera esos métodos pueden reducirlo. Y si bien los priones no son afectados por estos tratamientos, sí son afectados por métodos que reducen la cantidad, así que también pueden hacer pruebas para ello. En la parte inferior vemos el concentrado de factor 13 que atravesó otros métodos, pero que también termina siendo teniendo una reducción significativa, y aquí vemos los valores. También tenemos infecciones, riesgos de infecciones no virósicas. Mencioné los priones, hay métodos de fabricación que pueden disminuirlos si es que están presentes. De hecho, no hay un recipiente de un producto derivado de plasma en pool que ha sido diagnosticado con una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hace muchos años había un prión que se había detectado en una autopsia en un paciente con hemofilia que no poseía síntomas. O sea que esto nos hace estar alertas. Si hay infecciones emergentes, si son virósicas, que deberían ser no virósicas, precisamos, y de hecho tenemos un registro muy creíble de seguridad en productos derivados de plasma, pero también tenemos que estar muy alertas. Cuando aparece un nuevo virus y aprendemos del mismo, los fabricantes rápidamente verifican a ver si hay procesos para poder deshacerse del virus. Y otros riesgos de infección son aquellos que suceden cuando tenemos que colocar dispositivos para poder administrar productos de factor, o sea, el acceso venoso a los dispositivos también se pueden infectar.
El portacaz o la cateterización debajo de la piel de manera subcutánea ocurre en 0,2 a 0,3 por 1000 días en que está el catéter administrado, colocado. El riesgo aumenta porque estamos hablando de infecciones del torrente sanguíneo o bacterianas. También si hay coágulos, que son una preocupación y hace que no funcione el catéter, que está asociado generalmente con infecciones. El riesgo aumenta también con un acceso más frecuente y es más común en pacientes con inhibidores, seguramente porque hay hemorragia alrededor de la zona y este es un pool en donde crecen las bacterias. Es más común con los externos que aquellos que están implantados. Esto fue un estudio realizado en niños con diferentes trastornos hematológicos, o sea, para un uso a largo plazo, por lo general se implantan. Cuando hablamos de la venopuntura directa, raramente es asociada con infección. Y digo, en mis muchos años en hemofilia, solo he tenido un paciente que se infectó con una infección espinal, raquídea, y esto fue era un médico jubilado y no sé si pensó mucho en la esterilidad, ¿no es cierto? En ese caso, en cuán estéril eran los dispositivos. El mayor riesgo para el factor 8 y factor 9 y su tratamiento es el desarrollo de inhibidores, o sea que la incidencia en hemofilia severa es aproximadamente en los 20 a 30% de los pacientes. Algunos serán transitorios, pero otros son de alta titulación e interfieren con el tratamiento. En hemofilia B, antes decíamos un 2 o 3%, pero han habido algunos estudios que sugieren que es un poco más elevado el porcentaje. Y sucede de manera temprana en el tratamiento, las 10 a 15 primeros días de exposición, disminuye, pero nunca llega a cero. Y como dije, en hemofilia B puede estar asociado con alguna reacción alérgica. Los inhibidores también pueden ocurrir en aquellos individuos que tienen hemofilia no severa, hemofilia A no severa, con algunos cambios genéticos, como esa proteína que mencioné, y pueden aumentar el riesgo del inhibidor. A veces es luego de una exposición intensa a factor, los individuos pueden desarrollar inhibidores al factor que se les administra, pero no su propio factor. Y este es el motivo por el cual es importante hacer pruebas genéticas, y hablo de esto ahora porque en hemofilia, para aquellos que tienen enfermedad leve a moderada, por muchos motivos, pero también porque pueden identificar aquellos donde tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento con factor y el seguimiento. Aquí vemos el estudio Canal, que es un estudio europeo, al seguir a 574 pacientes previamente no tratados con hemofilia A severa, muestran que todos los inhibidores, cuando aumentan con el tiempo, es más pronunciado inicialmente, pero sigue teniendo un efecto, y luego los inhibidores de alta titulación interfieren con el tratamiento a largo plazo y los de baja titulación que pueden ser temporarios. Aquí son la cantidad de factores de riesgo para los inhibidores. Sabemos que la exposición a factor 8 no se recibe inhibidor si uno no está expuesto al mismo, la intensidad del tratamiento, la severidad de la hemofilia, el genotipo del factor 8, la historia, los antecedentes familiares, y hay otros que son probables. Algunos vemos variantes genéticas distintas que pueden ser posibles, y también el cambiar de los productos de factor 8 aparentemente no son un factor de riesgo, ni tampoco amamantar o la edad del inicio del tratamiento. La variante genética sí tiene una influencia y tiene sentido, porque si uno tiene el factor 8 o 9, esto es para la hemofilia A, le falta estos factores, y seguramente tendrán más probabilidad de desarrollar un inhibidor que si uno tuviese solo un cambio sutil en la genética. Para la hemofilia B y sus inhibidores son menos comunes, pueden estar asociados con reacciones alérgicas severas, con la exposición al factor 9. Insisto, hay un estudio de PetNet con pacientes previamente no tratados con hemofilia B severa,
siguieron a niños, encontraron un 9,3% de incidencia de inhibidores a 75 días de tratamiento y hasta 10% cuando se lo siguió por más tiempo. Hubo en promedio 11 días de tratamiento y más o menos un cuarto de ellos tuvieron reacciones alérgicas y estaban asociadas con la no producción de factor 9. Hubo un estudio muy importante en los Estados Unidos realizado con una incidencia un poquito más elevada del 10% en cuanto a los inhibidores. Y la incidencia de inhibidores sí difiere según la raza. Este es el estudio de los Estados Unidos, My Life, Our Future, que confirmó la tasa más significativamente más alta en individuos de raza negra en los Estados Unidos, tanto con hemofilia A como hemofilia B. No tuvimos muchos isleños y podrían haber alguna relación, que aquellos individuos estaban relacionados y tenían una influencia, pero era muy elevado, un 36%, y tenemos que justamente estudiarlo aún más. Y han habido informes de un aumento en la incidencia en individuos con historia Latinx y también lo pudimos encontrar, pero no en gran cantidad. Con respecto a lo que hacen los productos de tratamiento, esto por supuesto es muy controvertido porque es una cifra del ensayo CIPET, que es un ensayo randomizado con factor 8 derivado de plasma que contiene el factor von Willebrand versus el factor 8 recombinante. En la parte superior derecha era cualquier inhibidor con una tasa más alta con el factor 8 recombinante y luego cuando analizamos la alta titulación en el inhibidor era más alto con el recombinante, si bien no fue estadísticamente significativo. Cuando analizar a los individuos, si podríamos utilizar estos datos para ayudarnos a decir a quién tratamos con un producto versus otro, encontraron este alto y bajo riesgo que tiene que ver con la genética. ¿Hay un cambio genético que lo coloca en mayor riesgo de desarrollar un inhibidor? Y cuando examinaron el alto riesgo, aquellos productos derivados de plasma y como que se dieron vuelta. Derivados de plasma eran menos probables que los de recombinante. Aquellos que no tenían alto riesgo en cuanto a su genética y en cuanto a la mutación, tenían una diferencia mayor. Y claro, esto lo hace más difícil porque aquellos que tienen menor riesgo, habría que tratar mucho más personas de manera diferente, pero también tiene sentido, porque si uno tiene una mutación que los pone en un alto riesgo de inhibidor, eso es algo muy fuerte. Por otro lado, si hay un menor riesgo y hay otras cosas que contribuyen a ello, para mí tiene sentido. Han habido, sí, un estudio europeo y voy a mencionar el estudio anterior. Era más diversos desde el punto de vista racial que el PetNet y el Rodin, que muestran que no hubo una diferencia, salvo con uno de segunda generación, un producto recombinante de largo total. Confunde un poco, pero hay datos recientes, no es prospectivo randomizado. Los datos de la EUJAS, que eran datos que se recabaron del 2008 al 2019, se combinaron con datos canadienses. Los mismos datos fueron recabados, los canadienses comenzaron más tarde, y los que descubrieron era que el riesgo del inhibidor puede variar entre los concentrados y cuando hablamos del riesgo de manera global era menor con los derivados de plasma, un 20% versus factor 8 recombinante. Cuando examinaron la vida media prolongada. Los datos todavía son más pequeños, diría yo, en cuanto a números respecto de los otros. La vida media prolongada parecía estar en el medio. Por supuesto necesitamos más datos. Confunde un poco los temas porque están cambiando los productos también.
¿Cómo nos deshacemos entonces del los inhibidores de factor 8? Bueno, de hecho, ha sido la tolerancia inmunológica en individuos donde se repetía la administración de factor de coagulación, que aquellos que se creían que tenían riesgo de la inmunotolerancia, es decir, que responderían bien, hay un 70% de tasa de éxito, pero muchos individuos no caen en esa categoría. Si la inmunotolerancia falla y en el pasado fuimos más agresivos en este sentido porque tiene una carga muy alta de tratamiento, cuando esté disponible tenemos que analizar aquellas cosas de las que va a hablar Steve próximamente en cuanto al tratamiento. Los inhibidores en hemofilia B son un poco más difíciles. Utilizamos 7A recombinante porque los PCC activados tienen algo de factor 9. En individuos, especialmente aquellos que tienen un riesgo de desarrollar inhibidores por su historia familiar o la genética, hay que monitorearlos con infusión, y especialmente aquellos que tienen reacciones alérgicas, y tenemos que analizar esto cuando estamos examinando nuevos productos. Hablamos de factores y niveles de factor. Bueno, cuando a uno ya se verifica su nivel de factor, no es lo mismo. Lo es si uno no tiene ya productos de factor, y si tienen productos de factor de primera generación, por lo general la respuesta es la misma. Pero a medida que empezamos a modificar los factores, se ha vuelto más confuso, y todos tenemos que tener esto en mente. Los laboratorios utilizan diferentes instrumentos, se llaman coagulómetros, con diferentes reactivos y están apareados. Por ejemplo, si uno tiene una marca X, compran esa marca de reactivos también. Y como modificamos y también tenemos constructos de terapia génica, podemos tener diferentes resultados según el laboratorio. Entonces, las empresas lo que hacen es, bueno, toman sus productos y lo que hacen es que lo colocan en plasma, que es deficiente, ya sea de factor 8 y factor 9, y lo envían a diferentes laboratorios para ver cómo funcionan, porque por lo general hemos utilizado un laboratorio al desarrollar el producto. Tenemos dos diferentes pruebas para hemofilia factor 8 y 9. Uno es una prueba de un solo estadio, con todos los factores de coagulación que están a la izquierda, y se miden a medida que se forma el coágulo. Luego tomamos el plasma, le colocamos otros elementos para que se forme el coágulo. O sea, desde el punto de vista de ensayos, hay también cromogénicos, y es parte hacemos que parte de la reacción de la coagulación suceda, lo agregamos a un péptido que se puede clivar y nos da una señal en color, y eso se correlaciona con la cantidad, ya sea de factor 8 o de factor 9, y su actividad. Estos no siempre nos dan la misma medición. Aquí tengo solo algunos ejemplos. Esto es de factor 8 recombinante, eh, que es de fusión con diferentes concentrados. ¿Y cuál es el resultado? Se ven bastante similar, el de la izquierda y el de la derecha. Y a medida, y ustedes lo habrán notado, que en el ángulo inferior derecho, cuando uno llega a niveles muy bajos, a veces tienen mayor variabilidad, pero por lo general son iguales. Esto es un producto diferente, que se llama Avstyla, y que se compara con el otro, que es con el Advait, que es una buena comparación. Y en las barras en azul oscuro son la mitad de las barras rojas. Y lo que se aconseja es que si uno toma un estadio y lo multiplica por dos, un paciente puede terminar en una sala de guardias con un factor 8, pero no lo sabe. Por eso es tan importante saber de antemano. Efanescoctocog alfa, si pensamos en Altuvio, se ve a la izquierda, y aquí es un ensayo basado en APTT de un estadio comparado con Actacog alfa, Octocog alfa. A la izquierda en gris es donde uno espera que estén, y a la izquierda podemos observar que
parte de los reactivos, y son distintos reactivos que se han utilizado en las pruebas, muestran una mayor cantidad y algunos son bastante comparativos y no deberían estar. Por eso es tan importante saber qué ensayos se están utilizando y al utilizar entonces el cromogénico, que funciona mejor para estos productos modificados, observarán que en verde está por encima significativamente de la barra gris. Para este producto, la recomendación es utilizar un ensayo de un estadio en lugar de uno cromogénico o saber cómo varía con el cromogénico. Por lo tanto, y esto no voy a hablar de toda la transparencia, pero nuestro centro tiene todos los productos que sabemos que se comportan de manera distinta, cómo se comportan. Utilizamos esta información cuando estamos evaluando los niveles. Y de hecho, es simplemente para que sepan que es importante saberlo. ¿Cómo entonces equilibramos los riesgos y los beneficios? Bueno, estos impiden una hemorragia, son altamente efectivos al tratar las hemorragias y mejoran la calidad de vida. Pero tenemos que evaluar el tratamiento, el producto, el tratamiento es seguro. ¿Dónde fue fabricado? Estamos pensando a nivel mundial. ¿Tenemos productos seguros para el tratamiento? ¿Requerimos un dispositivo venoso central para su administración? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son los riesgos personales para el desarrollo del inhibidor? ¿Y qué impacto tiene en la elección de productos? Mi centro puede de manera apropiada y adecuada medir el producto para estar seguro de tener esa cantidad, o si no tengo demasiado, necesito cirugía. ¿Y cuál es el riesgo financiero también? ¿Esto tiene un impacto en mi elección? Yo creo que vamos a considerar todo esto y vamos a escuchar un poco más sobre los nuevos productos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Barbie. Steve, tienes la palabra. Steve. Bueno, muchas gracias. Voy a tomar desde donde nos ha llevado Barbara. Aquí tengo unos conflictos de interés de los productos de los que hemos hablado. Yo estuve trabajando como consultor en su desarrollo y en otros ensayos clínicos también. Les quiero recordar aquí que hemos estado hablando principalmente de los concentrados de factor de coagulación de factor 8 y factor 9. Vimos los productos derivados del plasma y también los productos de vida media prolongada y estándar. Estos están indicados para la profilaxis y el tratamiento para pacientes con hemofilia A y B sin inhibidores. Quienes tienen inhibidores requieren agentes de desvío, que son concentrados de protombina y moléculas recombinantes. Y esto ha sido útil para tratar las hemorragias y para llevar a los pacientes a la cirugía. Su eficacia para la profilaxis no es tan buena como en el caso de los factores. Y las terapias sin factor, tenemos un producto hasta ahora que es el mimético de factor 8, emicizumab. Lo que tiene este producto es que está indicado solamente para profilaxis. Al hablar de este tema y de los factores, tenemos que saber que estamos hablando de una plataforma de tratamiento y no estamos hablando de la exposición a un solo agente. Todos los que utilizan una terapia sin factor como emicizumab igualmente van a necesitar concentrados de factor o tratamiento a pedido para las hemorragias o las cirugías o agentes de desvío, además de esta profilaxis regular. Esto nos lleva a los riesgos asociados con estos productos. El otro riesgo que debemos poner en contexto es que hay un riesgo vinculado con la plataforma de tratamiento, sobre todo el riesgo de hemorragias entre tratamientos. Si pensamos en la derecha, la típica farmacocinética de los moléculas de factor 8 de vida media prolongada y vida media estándar, aquí pueden ver este patrón de un nivel pico de concentración máxima que se logra inmediatamente después de la infusión, pero después los niveles en plasma
bajan significativamente hacia una concentración mínima. Y la idea es mantener este nivel mínimo por debajo, lejos de ese piso. En el caso de hemofilia severa, las moléculas han cambiado este paradigma de concentraciones máximas y mínimas o picos y valles. Tenemos al tubio donde hay una diferencia con una protección mucho más sostenida en el tiempo. Y el motivo por el cual es importante revisar esto tiene que ver con los desafíos que nos encontramos en el sistema de coagulación. Las personas que solo hacen actividad leve pueden tener los niveles de factor 8 bajos, cercanos a la concentración mínima, puede que estén ok, que tengan suficiente protección. Y tendremos nuevas metas de concentración mínima de 3 a 5%. Pero si tenemos actividades de mayor riesgo o actividades laborales de mayor riesgo que pueden presentar un desafío para el sistema de coagulación, hacen falta niveles más elevados. Y si hacemos una actividad física realmente intensa, serán necesarios niveles significativamente más elevados. El tema es que el momento de estas actividades tiene que alinearse con la farmacocinética. ¿Qué sucede con los miméticos de factor 8? Bueno, estos cambian el paradigma porque nos encontramos con una protección estática, estable, pero ¿qué nivel de protección? Las mejores estimaciones que tenemos de algunos de los estudios realizados indican que esto provee una protección hemostática similar a los concentrados de factor 8 si se mantienen en un 10 a 20% en ese rango. Por lo tanto, hay un efecto por el cual no se logre una protección suficiente para una cirugía mayor o para algunas de las actividades físicas intensas. ¿Cuáles son los umbrales a los que tenemos que apuntar con estos tratamientos? Esto está extrapolado de datos donde se ven los distintos niveles de gravedad de las personas con hemofilia A. Por cierto, como todos saben, quienes tienen menos de 1%, o sea, una hemofilia A muy grave, tienen el mayor riesgo de hemorragias articulares anualizadas. El objetivo de la profilaxis es alejar a los pacientes de ese nivel y darles un nivel de concentración mínima que los lleve a ese nivel. No se podrá evitar totalmente la hemorragia y entonces habrá que optimizar la profilaxis para llevarlos al rango de 3 al 5%, pero con los resultados de las terapias sin factor de reemplazo y algunos de los productos de vida media prolongada, puede haber una nueva profilaxis que traslade ese piso a niveles mucho más altos y nos permitan llegar a niveles que están por encima del 10 al 12% para eliminar las hemorragias articulares. En cuanto a lo aspiracional, quisiéramos mantener a las personas en niveles más cercanos al normal o cercano al normal. Y esto solamente se podrá lograr con la terapia génica de la que hablaremos al final. Con los concentrados de factor de coagulación, llevar a estas personas a este nivel de profilaxis, esto sigue aumentando la carga sobre el paciente por la frecuencia y dosis de las infusiones intravenosas que se utilizan y como mencioné antes, si pensamos en la terapia sin factor, siempre hay un efecto de techo donde el aumento de la dosis no aumenta sustancialmente la protección hemostática. Si pensamos entonces en la terapia con factor de reemplazo, los beneficios es que reemplazan lo que falta, se retiene gran parte de la regulación natural, se cuenta con una amplia ventana de tratamientos y hay experiencia de su eficacia en casi todos los contextos clínicos. Hay disponibilidad de monitoreo por laboratorio, los riesgos se vinculan con los picos y valles o las concentraciones máximas y mínicas
hay consecuencias graves cuando no se adhiere a estos productos y además no ha desaparecido los resultados adversos en las articulaciones para los pacientes durante múltiples décadas. Tenemos una carga y un costo terapéutico y además nos encontramos con los eventos adversos que tienen que ver con el desarrollo de inhibidores y tromboembolismo. Lo que sabemos con la primera terapia sin factor de reemplazos es que es una terapia de sustitución para la hemofilia A. No tiene el beneficio adicional de evitar el factor 8. Quiero que piensen en estos pacientes de alto riesgo que desarrollan inhibidores. Esta es la primera oportunidad donde se puede evitar la exposición al factor 8 y reducir entonces el riesgo de que se desarrollen inhibidores, pero tiene un efecto positivo de profilaxis en los estudios clínicos y un efecto positivo en la calidad de vida vinculada con la salud. Y además un efecto sobre la equidad, porque permite una mayor equidad para las personas con hemofilia con inhibidores. Pero los riesgos son que no tratan los eventos hemorrágicos y por lo tanto hace falta el tratamiento entre infusiones. Tiene este efecto de techo, no ofrece suficiente hemostasia para todas las lesiones traumáticas o las intervenciones quirúrgicas, reduce la carga terapéutica, pero no reduce el costo, al menos no en los Estados Unidos. Hay una pérdida de la regulación de la coagulación natural y los eventos adversos son conocidos desde que se incorporó esta plataforma. Sabemos que haber angiopatía trombótica, tromboembolismo, y por lo tanto esto se da debido a una interacción de los sangrados entre las infusiones. Aquí se utilizan PCC entre infusiones, entonces hay que evitar la exposición a estos agentes. Para esto se depende del factor 8 recombinante y si hace falta utilizar estos agentes para mantener las dosis en el menor nivel posible, como para ofrecer una hemostasia y reducir la cantidad de días de exposición. Esta mitigación de riesgo ha sido implementado y ha sido bastante exitosa. El tema de la mitigación de riesgo va a aparecer una y otra vez a medida que sigamos hablando de los demás agentes. ¿Qué pasa con este efecto de techo que tienen las terapias que no son de factor? ¿Se puede llevar a los niveles a un más alto nivel de protección? Bueno, hay algunos miméticos de factor 8 con anticuerpos biespecíficos. En este caso hablamos del NXT007, donde hemos podido reducir la generación de trombos a un rango similar a lo que se puede lograr con las terapias de reemplazo estándar. Pero hay una bioingeniería en las moléculas. En un estudio de voluntarios saludables, 9 de 30 sujetos y 4 de 6 que estaban en la corte de más alta dosis, desarrollaron anticuerpos antifármacos. Por lo tanto, no sabemos cómo va a funcionar esto en los pacientes con hemofilia, pero creo que con la necesidad de aumentar la eficacia de estos agentes, habrá que hacer una bioingeniería adicional y prestar atención al vínculo, al posible riesgo de creación de estos anticuerpos. Mencioné en un último webinar algunas de las características clave de las terapias que no son terapias de factor de reemplazo. Hablamos de la necesidad de profilaxis, o sea, estos pacientes van a seguir necesitando concentrado o agentes de desvío para tratar las hemorragias entre dosis. Entonces, sigue habiendo riesgos vinculados con estas terapias. Además, no nos encontraremos con concentraciones máximas y mínimas, pero incluso la eficacia hemostática estable, sigue habiendo una dosis subcutáneas y en general se reduce la frecuencia de administración comparado con el factor de reemplazo. Entonces, les recordamos el mecanismo de acción porque tenemos que recordarlo.
tenemos que alcanzar un equilibrio en el sistema hemostático. Tenemos que incluir los procoagulantes, factor 8 y factor 9. Y tenemos los anticoagulantes naturales que aparecen a la derecha. En ausencia de factor 8, factor 9, estos anticoagulantes naturales siguen estando ahí en plena actividad. Entonces, están moviendo la balanza hacia un efecto. Esto se debe al defecto de la hemofilia. Lo que hemos estado haciendo fue tratar de reequilibrar agregando factor 8 o factor 9 o utilizando un agente de desvío o con la terapia sin factor, más recientemente utilizando un mimético de factor 8. Pero la otra estrategia que también es eficaz es la de reducir la función de los anticoagulantes naturales. Y cada una de las moléculas que aparecen aquí tienen, puede reducir su actividad en el plasma para lograr reequilibrar la hemostasia. Estos son los agentes de los que vamos a hablar hoy, enfocándonos en algunos de los efectos adversos que se han observado en los ensayos clínicos. Las tres blancos en los que vamos a enfocarnos son los inhibidores antitrombina y proteína C activada. Todos ellos tienen programas de desarrollo clínico para apuntar estos agentes. Les recuerdo entonces los inhibidores anti-TFPI, que son anticuerpos monoclonales que se administran para reducir el nivel y función de estos reguladores clave de la coagulación. Algunos de los desafíos en los que nos vamos a encontrar es que no hay un ensayo que mida el TFPI y sus niveles fisiológicos son muy bajos en plasma, entonces no hay manera de ofrecer un nivel terapéutico. Se puede medir el nivel de la molécula del anticuerpo, pero hay que asumir cuál será el efecto hemostático. Este riesgo de reducir el TFPI, bueno, sabemos que los bajos niveles de TFPI han estado asociados con un aumento del riesgo de VTE. Esto, o sea, de tromboembolismo venoso. Esto se da en personas que tienen una hemostasia afectada, como los pacientes con hemofilia. Entonces, creamos que esto es uno de los riesgos. Hay una observación única para algunos de estos agentes anti-TFPI que tienen que ver con la disposición del fármaco mediada por el blanco. Aquí nos encontramos con un anticuerpo que tiene una vida larga muy prolongada, pero según la afinidad puede afectar la depuración de la molécula. Una de las soluciones entonces es que uno de los reagentes se tiene que administrar con administración subcutánea diaria. Además, los anticuerpos antifármacos también se han reportado en los ensayos clínicos. Entonces, ¿hay algún riesgo de hacer esta reducción del CPI? Bueno, se ha observado una eficacia significativa con concizumab. Desde la perspectiva de seguridad, parecería ser bastante seguro para los pacientes si se administra en forma regular. Sin embargo, ha ocurrido un evento tromboembólico severo en un recipiente de este producto en un ensayo, en un receptor de este producto en un ensayo, y en un ensayo similar otras dos personas también tuvieron eventos tromboembólicos serios. Por eso es que este ensayo se puso en pausa, se implementaron medidas de mitigación de riesgos y se recomenzó el tratamiento. Parecería que los riesgos de estos eventos tromboembólicos no, estaban vinculados con las terapias concomitantes que eran necesarias para los sangrados intraterapéuticos. Entonces, la dosis y la frecuencia de estos productos tienen que ajustarse cuando se deben utilizar. Y esto ha sido implementado en el ensayo clínico y desde ese momento se ha recomenzado con esta mitigación de riesgos y desde ese momento no ha habido nuevos eventos tromboembólicos severos. ¿Y qué pasa con los anticuerpos
antifármacos. En este ensayo clínico no hubo ningún evento tromboembólico en los pacientes que recibieron marstacimab, aunque una persona tuvo una complicación tromboembólica, pero esto venía del tratamiento anterior. Estos anticuerpos, antifármacos, entonces ha tenido 23 de 112 participantes. Los títulos eran bajos y se resolvieron en 22 al finalizar el estudio, o sea que eran transitorios, pero creo que este es un tema de aquí en adelante. Tenemos que entender más de lo que sucede entonces con los anticuerpos antifármacos, si interfieren con la molécula de función o si los pacientes tengan que recibir con qué frecuencia ese fármaco. Pero, ¿qué podemos decir ahora de lo que es la reducción antitrombina? Bueno, aquí lo vemos que ha sido muy eficaz en reequilibrar el sistema de coagulación, pero aquellos que tienen deficiencia de antitrombina están con mayor riesgo de desarrollar trombosis. Una vez más, estamos hablando de aquellas personas que tienen todos los procoagulantes, incluyendo niveles normales de factor 8 y 9. Cuando estos niveles son deficientes en formas severas de hemofilia, esto por supuesto les brinda una oportunidad de reducir la antitrombina y con suerte que no lleve a eventos trombóticos. Ahora, la transaminasa, estas son enzimas que podemos medir en sangre y son marcadores, de hecho, de alguna irritación del hígado. Ahora, la transaminasa en los pacientes, algunos han reportado sin síntomas clínicos, no solo en este programa, sino en otras terapéuticas de cRNA. Y no se sabe todavía el mecanismo de acción. ¿Qué podemos decir hasta ahora sobre este programa de Fitucirán? Ya creo que hace 10 años que está en marcha. Hay tres temas primarios de seguridad: los eventos tromboembólicos, que esto llevó a un detenimiento clínico con medidas de mitigación de riesgo, se implementaron con respecto a el manejo de las hemorragias intraterapéuticas por la cantidad justamente de concentrados y otros agentes de desvío que se utilizan muchas veces para el manejo de la hemorragia o de la cirugía. Se han implementado en otras áreas del ensayo para poder continuar. Mencioné la elevación de las transaminasas, pero también han habido eventos biliares, colecistitis o colestasis, y entonces lo que está impactando la función, en este caso, de la vejiga. Entonces tenemos aquí em, una mitigación del riesgo adicional después de, de esa detención voluntaria para cambiar del régimen de dosis original a un régimen de dosis basada en antitrombina, siempre con los niveles entre 15 y 35%. Esto era justamente de esa dosis fija de 80 miligramos, pero por estos temas de seguridad, el régimen de dosificación se ha revisado y ahora está basado en un nivel antitrombina, es decir, basado en antitrombina. Y insisto, estamos hablando de 15 a 35%. ¿Y cómo se compara con el régimen o el esquema de una dosis fija? En la dosis fija muchos tenían reducción de los niveles a un 10% o incluso menos del 10%, y otros entre el rango de 10 a 20%. Aparentemente había una tendencia de que estas complicaciones se asociaban con aquellos que estaban en el extremo más bajo de la reducción de 80. ¿Por qué se hizo así? Para que los pacientes dediquen poco tiempo en ese extremo más bajo de la reducción del 80. Desde que se implementó y por la mejora en el perfil de seguridad, se podía mantener la eficacia del control de hemorragias. El doctor Gayán presentó estos datos hace unas semanas en el Congreso de IJAD, y yo me siento muy propiciado en decir que hay una reducción sustancial del riesgo de tromboembolia, como también una reducción en la elevación de transaminasas y una reducción de eventos biliares. Si tomo estos a los números, a los valores que se ven similares a lo que se observó en la población de hemofilia, que de hecho que no han tomado una terapia de reducción de antitrombina. El próximo programa son estas terapias
de antiproteína C activada, que seguramente esto reequilibrará el sistema de coagulación. Ahora, la proteína C activada o la deficiencia de proteína C que reduce entonces los niveles en sangre está asociado con mayor riesgo de trombosis venosa, pero este riesgo también siempre y cuando tengan los otros procoagulantes a niveles normal. Por lo menos en un paciente hemofílico creemos que podemos hacer un blanco en el APC, la proteína C activada, rebalancear, reequilibrar la hemostasia y lograr y bajar el riesgo de la tromboembolia. Pero hay otras funciones de APC, de la proteína C activada, y es importante hacer un seguimiento adicional en los ensayos clínicos, porque APC tiene funciones importantes que se relacionan precisamente con regular la inflamación, especialmente en el plasma sanguíneo y la interfaz, y también tiene funciones citoprotectoras en el cuerpo. O sea, queremos asegurarnos de que hacer un blanco en ellos no tenga un impacto en las funciones. La proteína C activada también, la eficacia de este producto, creo que ya les mencioné en el último webinario, es significativa si vemos a los pacientes con un tratamiento a demanda y con tasas anualizadas de hemorragia reducidas, y ven que tienen una resolución con este tratamiento, pero de los resultados de seguridad, los datos se ven son muy alentadores, prometedores, no hay eventos tromboembólicos según los ensayos clínicos a la fecha. Y esto es una molécula novedosa que está siendo expuesta al sistema inmunológico, y han habido solamente un anticuerpo antifármaco temporario observado. Y también utilizamos un marcador de plasma en sangre como riesgo de algún evento de coagulación. Es el de dímero, que generalmente está el dímero D, que está disponible para hacer las pruebas. En contraposición con otros tratamientos de reequilibrado, ha habido un solo individuo que tuvo una elevación sustancial del dímero D en este programa. De hecho, ha tenido una infección dental que seguramente contribuyó a esto, a esta elevación. Ningún otro individuo ha tenido una elevación sustentable o sostenida del dímero D. Esto recién comienza, así que tenemos que ver de qué manera se desarrolla durante la fase 3 del programa. Y con esto voy a terminar hablando y cerrar con la corrección definitiva de los niveles de factor 8 y 9 con la terapia génica. Cuando hablamos de terapia génica, ya no estamos administrando la proteína, sino estamos administrando el gen que codifica para el factor 8 y 9, y lo estamos dirigiendo hacia el hígado, el hepatocito, donde las células hepáticas pueden sintetizar el programa de factor 8 o 9, la proteína de factor 8 o 9, que está secretada en el plasma en sangre. Esto logra un efecto de estado estable de factor 8 o 9. El primer riesgo del que tenemos que concentrarnos en cuanto a la decisión es manejar las expectativas del paciente. La variabilidad interpaciente es una realidad de todos estos programas. La magnitud o el volumen de respuesta, es decir, qué nivel se puede lograr de factor 8 o 9, varía ampliamente de paciente a paciente. No hay un predictor clave, diría yo, del nivel que logrará un paciente luego de recibir el mismo tratamiento que otro paciente. Además, la durabilidad de la respuesta también ha variado. Y esto es cierto desde el punto de vista del factor 8 y los programas clínicos. Ahora, y con esta plataforma, con esta variación de la terapia génica en pacientes, los pacientes tienen que aceptar vivir con esta incertidumbre cuando van a recibir este tratamiento, y luego de ver cuáles son los resultados más adelante. Hay otros temas de seguridad también al recibir este tratamiento en particular, y son temas de seguridad potenciales. No todos se han observado en los ensayos clínicos, pero son todos parte de
de una discusión de toma de decisión compartida con el paciente. El objetivo es el hígado, y esto se ha manifestado más que nada por la transaminitis, o sea, la elevación de las enzimas hepáticas, que es un marcador de la toxicidad hepática. De hecho, es asintomático en casi todos los pacientes y por lo general es transitorio. ¿Por qué nos concentramos en la toxicidad hepática? Es que a veces se puede asociar con un riesgo de una pérdida de la expresión de transgen, o sea, los niveles de factor 8 o 9 pueden disminuir o incluso desaparecer por completo. Para ello, o sea, para regularlo, hemos utilizado cursos de inmunosupresión, más que nada con corticoides orales y su uso. Hay otros tipos de inmunosupresores que se han utilizado en otros casos. O sea, de manera temporaria estamos entonces afectando la inmunidad de estos pacientes cuando reciben estos productos. Hay riesgo de trombosis, se ha observado en casi todos los programas que puede haber niveles de factor 8 o 9 que se logran, que están por encima de los niveles fisiológicos normales, y altos niveles sostenidos de factor 8 o 9 se pueden asociar con un mayor riesgo de trombosis. Han habido circunstancias raras en los ensayos de terapia génica donde los pacientes han desarrollado trombosis y se relacionan con los altos niveles, sí, y en algunos programas clínicos, si uno tiene niveles que son superfisiológicos, se recomienda que que utilicen anticoagulantes para poder manejarlos hasta que lleguen a un nivel más manejable. La oncogénesis tiene que ver con si hay algún riesgo de malignidad potencial al dirigirnos a estos genes en un órgano como el hígado. No se ha observado como atribuible a la terapia génica en los ensayos clínicos a la fecha, pero por supuesto hay que seguir monitoreándolo. Algunos otros temas más profundos en cuanto a los temas de seguridad. Primero, la toxicidad hepática. Esto se manifiesta como un aumento transitorio en una de las transaminasas dentro de las primeras 4 a 12 semanas post-infusión. Puede coincidir con una reducción en los niveles de factor. Se ha informado en casi todos los ensayos de la terapia génica basada en AAB, y en casi todos ellos, que era lo normal. Hasta un 86% de los pacientes tenían alguna manifestación. Los mecanismos se siguen investigando, no sabemos exactamente qué es lo que lo está causando, podría ser una combinación de cualquiera de ellos. El hecho de que podría ser parte de una respuesta inmunológica al vector es lo que está impulsando la necesidad de la inmunosupresión. Ya mencioné los cursos de corticoides orales, por lo general se toman durante 2 a 3 meses, y con una mejora en la transaminasa, los corticoides luego se escalonan hacia abajo en algún curso de terapéutico, pero en algunos casos, algunos pacientes han estado en este tratamiento durante mucho tiempo. ¿Cuál es la consecuencia de tomar corticoides durante un periodo prolongado en especial? Bueno, podría ser un riesgo de algún tipo de infección concomitante, podría haber también un riesgo respecto de la inflamación tisular y una disminución en la inmunidad, que también es un tema de malignidad y un riesgo. Y los efectos secundarios de los fármacos, bueno, esto se concentra en los corticoides más que nada, pero puede haber un aumento de peso, hiperglucemia, hipertensión. Hemos visto también alguna situación, recrudecimiento en pacientes más jóvenes, pero otros factores de riesgo asociados que se han observado en todos aquellos que han recibido estos en varias incidencias. Y esto, por supuesto, hay que hablarlo adecuadamente con los pacientes, en especial si van a recibir un tratamiento de factor 8, donde hay una probabilidad de terminar con corticoides orales y que es muy alta. Ya mencioné el riesgo de malignidad. Y en este grupo etario de individuos estamos hablando de hombres de 18 a 65 con esta terapia tisular, y durante el curso de la vida del varón puede haber malignidad. Se han observado malignidades en los ensayos clínicos, aquellos que han recibido terapia génica, todos se han investigado a un alto grado, incluyendo muestras de biopsias, haciendo análisis de genes o génico,
del tumor y lo compararon con el tejido adyacente normal, lo que puedo decir es que en todos los tumores que se han examinado hasta ahora no hay evidencia de que el tumor fue instigado, digamos, o propagado, si se quiere, por el tratamiento de terapia génica. O sea que esos pacientes o bien tienen ya factores de riesgo o simplemente no hay evidencia de un aporte por parte de la terapia génica, pero por supuesto hay que seguir monitoreándolos. Hemos hablado hoy, de hecho, de los abordajes actuales y futuros a la atención. Hablamos de los mecanismos de acción de estos agentes en el último webinario y hoy nos concentramos un poco más en la preocupación de seguridad. Y quiero reiterar lo que ya mencioné con respecto al tratamiento de reemplazo. Hemos hablado de infecciones de la sangre, inhibidores y el riesgo de anafilaxis. Han habido también anticuerpos antifármacos con algunos tratamientos con factores y trombosis y otros fueron algún tema en eras anteriores. Cuando hablamos de la terapia de no reemplazo, hablamos del tema trombótico y de la microangiopatía trombótica, de los anticuerpos antifármacos que han sido una característica de estos programas. También hay algún otro desafío con estos ensayos, porque ya no dependen del factor 8 o 9 tradicional y de estos ensayos, porque no estamos reemplazando estas moléculas, ya no más. Con la terapia génica hablamos también de la respuesta inmune al factor ABB, al vector ABB, que puede potencialmente estar relacionada con toxicidad hepática, puede necesitar alguna terapia de inmunosupresión con otros factores de riesgo. No sabemos si los inhibidores son un riesgo para la terapia génica. No se ha observado a la fecha, pero se ha administrado a pacientes con muy bajo riesgo de desarrollo de inhibidor, pero por supuesto hay que seguir investigando. Y la integración del vector tiene que ver con administrar estos genes a las células hepáticas y si de hecho esto tiene algún riesgo de poder desencadenar alguna malignidad. Es un riesgo teórico, ahora no se ha observado en los ensayos clínicos o en la mayoría de los modelos en animales, pero hay que seguir monitoreándolo, por supuesto. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Muchas gracias, Steve. Muchísimas gracias, Barbara y Steve. Estas dos sesiones nos han dado un panorama muy eficiente de todos los tratamientos, no solo de los tratamientos, sino también de sus perspectivas. Muchas gracias por eso. Hay una pregunta para cada uno de ustedes. Les voy a preguntar y después les voy a pedir que respondan brevemente, después de que hablen nuestros dos pacientes. Barb, la pregunta tiene que ver con un paciente nuevo con hemofilia. ¿Cómo pensamos en el riesgo de los inhibidores con productos derivados del plasma, recombinantes, productos de vida media prolongada y pacientes que comienzan inmediatamente con emicizumab? Es un tercer componente importante de la pregunta. Y para Steve, con los agentes reequilibrantes, por supuesto que tienen distintos mecanismos de acción, pero ¿podrías hacer un comentario respecto de cómo pensamos en los riesgos asociados con el uso del factor 8 o el factor 9 convencionales después de los sangrados intraterapéuticos? ¿Y qué sucede con estos agentes reequilibrantes a niveles terapéuticos? Esas son las dos preguntas en las que les pedimos que piensen mientras escuchamos las perspectivas de los próximos oradores. Primero vamos a escuchar a Jay, que hablará de su perspectiva, de sus opciones de tratamiento durante los últimos años. Parecería que primero hacemos nuevamente la encuesta 1. Usted es un paciente de 60 años con hemofilia A, sin inhibidores y ha estado recibiendo de tratamiento a pedido con productos vida media estándar durante toda la vida. Considerando que tiene hemofilia A severa,
o grave. Las opciones de tratamiento que tiene, después de la información que acaban de escuchar, las opciones son continuar con el tratamiento con productos de vida media prolongada o estándar, continuar en profilaxis con promedios de con productos de vida media prolongada o estándar, profilaxis con productos de vida media ultra prolongada como Altuvio, anticuerpos biespecíficos como Hemlibra, agentes reequilibrantes como Concizumab o terapia génica. ¿Cuál es la respuesta ahora tras haber escuchado a los oradores? Márquenlo y después podremos ver los resultados después de que hablen Jay y Garrett. Muy bien, muy bien. Vamos a ver los resultados. Muy bien. Antes, la mayoría estaba interesada en el anticuerpo biespecífico. Esto fue antes de escuchar las charlas. Seguido por la profilaxis con productos de vida media ultra prolongada. Y luego de escuchar la conferencia, hay más puntaje para profilaxis con terapias de factor de reemplazo de vida media prolongada o estándar. Y el anticuerpo biespecífico sigue allí. Parecería que hubo un poco de cambio en base a lo que escucharon. Muy bien. Ahora pasemos a darle la palabra a Jay. Tienes la palabra, Jay. Muy bien, gracias por invitarme. Me pidieron que hablara de qué pensaba yo cuando decidí cambiar de tratamiento y cómo evalué los riesgos y los beneficios. En el momento en que se presentó la oportunidad de participar en un ensayo de terapia génica en 2016, mi único pensamiento había sido pensar en productos de vida media prolongada de los que se había hablado hasta ese momento. Mi opinión era de que faltaban años para que estuvieran disponibles y yo estaba contento con el régimen de productos recombinantes y terapia a domicilio, por lo tanto no pensaba en la terapia génica, pero cuando recibí la carta de mi hematólogo con la oportunidad de probar en este ensayo terapia génica, mi decisión fue inmediatamente un sí. Yo no estaba familiarizado con los ensayos clínicos, pero sabía que había trabajos en materia de terapia génica para la hemofilia y lograr que el propio cuerpo generara el factor 9 sería algo maravilloso. Me parecía algo muy puro, muy limpio. Tenía a partir de la carta que iba a participar de un proceso para ver si podía ingresar en el ensayo y me decidí a decir que sí hasta que algo me hiciera cambiar de idea, porque yo no quería perderme esta oportunidad. Cuando dije que estaba conforme con el régimen, esto tenía que ver con mis antecedentes de malas experiencias. Y siempre estaba el médico de los políticos y los burócratas tomaran malas decisiones que pudieran afectar a- o perjudicar el acceso al tratamiento o la seguridad de los tratamientos. Y después, tras haber tenido una lesión en la pierna el año anterior, en 2015, y después de pasar 10 días internado en el hospital y muchos años, muchos meses en rehabilitación, me di cuenta de que no importa cuánto tratara de evitar el problema, la enfermedad, la hemofilia es una enfermedad peligrosa. Y estos pensamientos me ayudaron a decidir, aunque hubo también cuestiones subconscientes. Para mí,
Los beneficios eran bastante claros, pero sabía que tenía que hacer mucha investigación para entender los riesgos. Pude googlear muchos papers científicos sobre terapia génica y pude ver la microbiología preparándome para las reuniones que tendría con mis hematólogos en Toronto y luego el investigador principal del ensayo clínico en Filadelfia. Pude encontrar información. También encontré información entre las personas que estaban trabajando en el campo de la terapia génica. Con toda esta información, sentí que entendía cuáles eran los riesgos que se conocían, que eran parecidos a los riesgos que se acaban de describir. Y también me sentí cómodo de que la información independiente que yo había encontrado estaba alineada con lo que me estaban diciendo mi médico y el personal del ensayo. Eso me hizo sentir bien porque coincidía. También pude sentirme muy cómodo con el alto calibre de las personas con las que estaba tratando. Personas muy dedicadas, eran científicos muy dedicados, que pensaban en mi salud, que para quienes mi salud era la prioridad. Al notar que durante todo este proceso, esto me recordó todo el tiempo que yo podía salir del ensayo si me sentía incómodo. Nunca me sentí obligado a continuar y creo que eso también me hizo sentir cómodo de que no me estaban empujando a hacer algo que no quisiera. No tuve ninguna bandera roja, ninguna advertencia que me preocupara por nada durante el ensayo. Fueron 6 meses y continué diciendo que sí y acepté la terapia génica en junio de 2016. Y ahí termina la historia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tus comentarios, Jay. Tuviste que tomar una serie de decisiones bastante complejas y tuviste que revisarlas una y otra vez. Nuestro próximo orador, Garrett Hayes, tuvo un problema y por eso tuvo que grabar su conferencia, su charla. Vamos a escuchar entonces a Garrett Hayes. Hola, mi nombre es Garrett Hayes. Tengo 25 años, soy de Dallas, Texas, y tengo hemofilia A grave. Me diagnosticaron al nacimiento y he estado en terapia de reemplazo profiláctica durante toda la vida y por eso he tenido muy buenos resultados, como muchos jóvenes, y tuve, por supuesto, muchos hematomas en mis brazos y piernas cuando era niño, pero nada muy grave. Y cuando hice la transición hacia las infusiones endovenosas cuando tenía 7 u 8 años, empecé a tener resultados muy buenos. Tenía hemorragias una vez al año, no tenía sangrados articulares, muy pocos episodios. Y entonces, cuando se ofrecieron nuevos tratamientos y me preguntaron si quería cambiar, era simple. Como yo venía con resultados muy buenos, no tenía una justificación para querer explorar otras terapias nuevas, debido a los buenos resultados y debido a que había podido tener una vida bastante activa, siendo una persona con hemofilia. Durante mi adolescencia hubo mucha terapia de vida media extendida, prolongada, pero no lo sentí muy necesario porque los aumentos en la vida media eran muy marginales. Y cuando apareció Hemlibra en el mercado, eso fue muy importante para muchos pacientes, pero yo no decidí aceptar eso en gran medida porque yo tenía mucho éxito con mis productos de vida media estándar. Yo he estado usando el mismo producto
desde hace 15, durante 15 años, y por eso no pensaba en pasar a otro fármaco aunque fuera del mismo fabricante. Y entonces tengo este enfoque que si funciona, no lo cambio porque he tenido estos buenos resultados y he podido ser activo. Yo, de hecho, soy corredor y cuando tengo lesiones de vez en cuando, no creo que tengan que ver con la hemofilia, sino porque son lesiones por el exceso de uso. Yo tengo resultados muy buenos, pude correr una maratón en diciembre y eso es bastante atípico para un paciente con hemofilia, pero estoy tratando de conceptualizar. Yo he tratado de mover los límites de distintas maneras, por ejemplo, haciendo estas maratones, y he podido darme cuenta de que no necesito pasar a un nuevo producto, pero al mismo tiempo, como miembro de la comunidad, me emociona mucho ver estas evoluciones en los productos para que puedan mejorar los resultados para otros pacientes. Y tal vez un día habrá un producto que verdaderamente me resulte atractivo y, por supuesto, hay cosas como la terapia génica que me generan mucha esperanza, pero me quedan muchas dudas con respecto a su eficacia, largo plazo, y además tengo algunas preocupaciones en materia de seguridad, porque son pocas las personas que lo han utilizado fuera de los ensayos. Por eso quiero ver algunos datos de eficacia y de seguridad a más largo plazo. Personalmente, me parece que Altuvio es más atractivo porque se basa en el modelo de factor de reemplazo que ya sabemos que es seguro y eficaz y no tiene este techo de la vida media, pero puede funcionar del mismo modo que ha funcionado el tratamiento que hice hasta ahora. Creo que si yo tuviera una reducción de mis resultados, por supuesto, sí probaría con otros tratamientos, ya sea las terapias sin factor de reemplazo, los miméticos como emicizumab o incluso terapia génica. Pero soy muy cauteloso como paciente y no me siento incentivado para saltar al producto más reciente, porque prácticamente he podido hacer todo lo que he querido con mi terapia de vida media estándar. Esa es mi situación. Estoy igual muy esperanzado por ver estos nuevos tratamientos, pero y agradezco a las personas que se han anotado en estos ensayos para que se puedan desarrollar productos eficaces para otras personas y los aplaudo por haber participado en estos ensayos. Tengo muchas esperanzas para el futuro y es así como lo veo yo. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Jay y Garrett y la última vez también escuchamos a los pacientes. Lo que esto nos dice es que cada uno de nosotros es una persona distinta que tiene sus propias evaluaciones de los beneficios y riesgos de las terapias actuales y de los tratamientos que están en desarrollo. Y es importante reconocerlo. Y de esto se trata cuando hablamos de esta herramienta de toma de decisiones compartidas, ayudar a los pacientes con sus médicos a tomar los tipos de decisiones que acaban de escuchar de Jay y Garrett y nuestros pacientes anteriores. Nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero darles a Barbie y Steve un minuto o dos para que hagan un comentario sobre las preguntas que les formulé. Barb. Tu pregunta era cómo elegir qué producto. ¿Es un producto con factor igual solo o combinado con emicizumab? Es una pregunta muy complicada. La respuesta es complicada. Yo soy médica de adultos, así que yo no elijo, ayudo a las familias a elegir.
En general, miramos los recombinantes comparados con los derivados de plasma. Lo que hemos aprendido de los estudios es que definitivamente esto tiene que ser individualizado. Las familias tienen distintas experiencias. Si buscan a alguien que tiene una de lesión de un gen muy grande, una antecedentes familiares de inhibidores, puede haber una diferencia en cuanto a los riesgos más modificables. Todo esto es complicado. Tenemos datos con nuevos productos que pueden ser distintos. Y en cuanto a emicizumab, estamos reuniendo datos. La pregunta era si había diferencia por producto en cuanto al riesgo de inhibidores. No tenemos esos datos. Suponemos que emicizumab no lo va a modificar, pero eso será más adelante porque la exposición será más adelante. Y como dije, hay algunos prestadores que están ofreciendo una exposición para niños con emicizumab para, por ejemplo, modificar cuándo desarrollan inhibidores o si los desarrollan. Son muchas las preguntas para las que no tenemos todavía respuesta. Gracias por ese resumen, Steve. Barb, Steve, la pregunta era la mitigación de riesgos con terapia de reemplazo concomitante cuando uno está usando agentes reequilibrantes. En cierta medida, esto es una cuestión matemática. Habitualmente agregamos factor 8 y factor 9 para alcanzar un nivel de plasma sobre un nivel basal de cero. Y ahí tenemos una gran ventana terapéutica y habitualmente les corregimos los niveles a las personas hasta el nivel normal o dentro de un rango. Pero incluso con los productos de factor, normalmente no tratamos a las personas hacia niveles suprafisiológicos, no hace falta. Y además hay un riesgo de hacerlo en algunos casos. Por lo tanto, aquí está la matemática. Con las terapias reequilibrantes, ya no estamos en cero, ya estamos en un sistema hemostático reequilibrado. En algunos casos ya es cercano a lo normal, entonces tiene sentido que utilicemos bajas dosis de los fármacos que se utilizan en forma intraterapéutica, ya sean los agentes de desvío u otros. Cuando se ha implementado esa mitigación de riesgos, habitualmente esto está asociado con una reducción significativa de complicaciones. Si podemos adherir a esto o no en el entorno clínico, en todos los escenarios, bueno, eso es lo que tenemos que ver antes de que estén disponibles comercialmente. Muy bien, muchísimas gracias por esta perspectiva, Steve. Muy bien, ya nos hemos pasado. Voy a terminar diciendo que nuestro tercer seminario de esta serie se va a enfocar en el proceso de toma de decisiones compartidas. Será el 26 de marzo, en un par de semanas, y está diseñado para ayudar al personal de salud y a los pacientes a atravesar ese proceso con los mejores resultados posibles. Esperamos verlos a todos y todas ahí. Gracias a nuestros oradores por sus excelentes comentarios y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, adiós.